queridos hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos y esperamos en el Señor que todos se encuentren viviendo una vida cristiana, cumpliendo con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y disfrutando de la vida abundante en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que en Cristo estamos completos. Así que, hermanos, volvemos hoy con esta grabación de los devocionales Buscando su Rostro. Y estamos hoy en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Capítulo 6 que inicia con una gran enseñanza en este primer versículo. Termina el capítulo 5, versículo 26, hablando de aquellos que andan en el Espíritu, los cristianos verdaderos que debemos andar en el Espíritu, y aquellos que no andan en el Espíritu, sino que andan buscando popularidad o quizás honores personales. Pues la palabra de Dios es muy clara. Si nosotros hemos sido salvos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y andamos por el Espíritu, o en obediencia a la palabra de Dios. El capítulo 6 de Gálatas es una exhortación muy hermosa a cómo debemos actuar los cristianos, sobre todo los cristianos más maduros. Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 habla de cristianos carnales, refiriéndose a aquellos que no han crecido espiritualmente. Pero aquí en Gálatas nos habla de los cristianos más espirituales, más maduros. Y dice versículo 1 allí, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Definitivamente que aquí inicia el apóstol Pablo el capítulo 6 hablando a los creyentes, hablando a la iglesia. Está diciendo, hermanos, se está refiriendo a usted y a mí que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Cómo debemos actuar los hermanos más maduros espiritualmente hablando? Dice aquí, si alguno fuera sorprendido. Y pasa comúnmente en muchas congregaciones donde hay hermanos que por su falta de crecimiento, por muchas situaciones que no somos quienes para cuestionar, pues han caído. Y muchos se alejan de las congregaciones por temor a que los juzguen, a que los rechacen, temor a que los miren mal porque fueron sorprendidos en alguna falta. Quizás por su falta de crecimiento espiritual y andan en la carne, estaban tratando de ocultar su pecado y fueron descubiertos. ¿Cómo debe actuar entonces un hermano que es espiritualmente más maduro ante una situación como esta, en que un hermano es sorprendido tratando de ocultar su pecado? Pero dice la palabra de Dios, todo sale a la luz. Aquí dice el versículo, vosotros que sois más espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre. Wow, tremendas palabras. El hermano más espiritual debe restaurar
con mansedumbre. La palabra es clara. No debemos juzgar, ni rechazar o condenar a un hermano que ha caído. Tenga mucho cuidado con esto. Cuando juzgamos o condenamos a otro, nos estamos convirtiendo en jueces y nos convertimos también en piedra de tropiezo para otros que quizás se han arrepentido y quieren volver a los caminos del Señor. Recuerden la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se arrepintió y volvió al padre, este lo recibió con los brazos abiertos. Un ejemplo para nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 14 y versículo 10 primero. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es importante, hermano. Todo creyente tendrá que en un momento dado comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus actos, no de los actos de otro. Y allí el juez será Cristo quien va a evaluar las obras de cada uno. Versículos 12 y 13 dice aquí en Romanos capítulo 14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no de otro. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner piedra de tropiezo u ocasión de caer a un hermano. Muy claro, hermanos, cuando nosotros no actuamos con mansedumbre ante una situación como esta, nos convertimos en jueces, pero también en piedra de tropiezo. Dice la palabra aquí: ustedes que son más maduros, ayuden a los demás en sus debilidades. Restaura al caído, pero con un espíritu de mansedumbre, humildad y amor. El único juez justo, es Cristo. Y Él no necesita que ninguno de nosotros le ayude para juzgar a nadie. Tenemos que tratar a los hermanos con amor y mansedumbre, si es que han caído, y aunque no hayan caído, también debemos tratarnos con amor y mansedumbre. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1 de Gálatas 6, dice la parte C: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya ve por qué no debemos ser jueces, hermano? Considérese usted mismo. No sea que usted también sea tentado. Dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué tenemos que juzgar? ¿Por qué tenemos que señalar? Hay personas en las iglesias que cuando alguien comete una falla, lo miramos mal, lo rechazamos. Cuando lo vemos entrar por la puerta de la iglesia, en vez de abrazarlo, darle la mano y expresarle unas palabras de amor, lo rechazamos. La palabra de Dios no nos manda a hacer eso. Aquí dice muy claro: con espíritu de mansedumbre, humildad y amor. Hay que ayudar al hermano que ha caído para que se corrija, se levante y siga adelante en el camino del Señor. Si Cristo le perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar
y en vez de esto, juzgar. Hermano, usted que está viendo este devocional, no se convierta en juez. No piense que usted está por encima de los demás y que usted nunca va a cometer una falla. Así hay muchos cristianos que tienen años en las congregaciones y se sienten superiores espiritualmente hablando. Ese fue el error de la iglesia de Corinto. Usaban sus dones para poder personal. Debemos tener misericordia con los demás y exhortarles con amor, paciencia y mansedumbre. Mateo 5:7. Miren lo que nos dice Mateo 5:7. Allá en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tratar a la gente con misericordia, con mansedumbre. Sea misericordioso con los demás. ¿Qué tal si esa persona que usted está juzgando o señalando con el dedo fuera usted? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? No piense que usted es inmune a aquello por lo cual está señalando a otro. ¿Cómo le gustaría a usted que lo tratara? Y eso nos lleva a Mateo capítulo 7 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No juzgues. ¿Qué tal si fueras tú? ¿Cómo quisieras que te trataran? De seguro estoy que te gustaría que te animaran, que te trataran con amor, que te dijeran unas palabras de ánimo y exhortación para que tú vuelvas a los caminos. Eso sería lo que nos gustaría que hicieran. Hazlo tú también con otros. Que el Señor les bendiga.